Buenas tardes del equipo Quantum. Hoy quiero traer aquí, bueno, quiero mostrar más que traer, tenemos a Pablo Vargas con nosotros, pero antes que nada quiero, ya que me han estado diciendo por privado, me han preguntado de que si los pares de divisas no tenían que ir uno positivo y otro negativo siempre, ¿no? Eso se utiliza en las cointegraciones, en pares cointegrados, pero en este caso no estamos hablando de pares cointegrados. En el caso de las operaciones que tenemos, algunas veces las tenemos las dos en positivo, otras las dos en negativo y otras una en positivo, otra en negativo. Para que nadie me pueda decir que siempre están en negativo, he creído conveniente traer aquí, bueno, este es el par, por ejemplo, dólar franco suizo con el euro NZD, ¿no? Aquí, como siempre digo, buscábamos la línea verde, el extremo, y cuando hizo una especie de V aquí, una bajada, creímos que era el momento de la confirmación y entramos. En este momento, aquí, bueno, siempre decimos que entramos siempre buscando la línea azul, que es el objetivo final, pero que desde aquí hasta aquí esto puede durar, este es el combinado entre los dos pares y que puede durar meses. No quiere decir que la operación en sí vaya a durar meses, sino que va a estar este mismo par abriendo y cerrando durante meses, ¿vale? Aquí, por ejemplo, cuando fue bajando, nos fue cerrando muchas operaciones y después con esta subida es con lo que coge el flotante. Ahora lo que tenemos que desear es que siga bajando para la línea azul. Bien, aquí tengo una de las operaciones que estaban puestas al principio. Estos son además de la cuenta MAM, ¿vale? Estas operaciones, si se pueden ver aquí, de que estaba el BUI, el euro NZD y la venta estaba el dólar franco suizo. Esta operación se abrió el día 3 de enero a las 3:01 de la mañana, este es el horario del broker, y se cerraron a las 3:12, es decir, hubo operaciones que se abrieron después a las 3:59, teníamos la otra abierta porque recordad que se abren dos pares, uno que va más rápido, o sea, uno que coge más puntos y otro que coge menos, y como veis, los cuatro cerraron en positivo. Esto simplemente lo pongo para que se vea de que no siempre tienen que estar uno negativo, otro positivo, ni siempre tenemos todas las posiciones negativas. Que si entramos en los momentos correctos o no correctos, realmente, aunque no miramos los gráficos en MetaTrader, aquí lo he creído conveniente traer, este es el gráfico del euro NZD que estaba alcista. Y bueno, yo que vengo de técnico, si nos ponemos aquí y lanzamos una línea de tendencia, pues estaba alcista en ese momento, ¿no? ¿Qué ocurrió luego? Pues que se fue bajista, pero bueno, nos hizo unos cierres. Aquí el dólar franco suizo, pues lo teníamos también bajista, estos son gráficos diarios y de hecho estuvo haciendo más cierres, estuvo 2 o 3 días cerrando hasta que se nos fue en contra. Ahora pues esperemos de que vuelva a bajar a la línea azul. Ha ocurrido también de que aparte de írsenos en contra, pues dio la casualidad también que fue justamente cuando le subimos el lotaje. O sea, se ha juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? Se ha juntado una cosa y otra y por eso el flotante ha subido también. No me voy a enrollar más, le voy a dar paso aquí a mi compañero Pablo Vargas, que os va a explicar un poco qué se van a hacer, porque han estado Víctor y Pablo trabajando toda esta semana, mirando de cómo poner un filtro para hacer las entradas un poco más certeras, ¿no? No decir nada más, llegamos a la línea verde, eso que sea como el primer filtro, pero bueno, que os lo cuente él. ¿Qué tal, Pablo? Hola, no había saludado a todos, pero espero estén pasando por un muy buen fin de semana. Pues bueno, vamos a medio explicar, ¿vale? Voy a dar un pequeñito resumen de cómo estábamos haciendo para entrar en las operaciones. Ya sé que se ha explicado, pero por si acaso un pequeñito resumen de cómo medio funciona y luego paso a lo demás, ¿vale? ¿Ya se ve, Dani, mi pantalla? Sí, sí, perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, ya se alcanza a ver el gráfico, ¿verdad? En ZDSHF, euro dólar. Sí. Bueno, pusimos este de ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que todo lo que está arriba de la línea azul se tiene que vender en ZDSHF y comprar euro dólar. Siempre que llegue a la línea azul, el resultado, pues, el 99% de las veces va a ser positivo. Pero ¿cuál es el problema? De que pues no sabes si realmente cuando baje
va a bajar un poco y luego vuelve a subir. Entonces nosotros estamos siguiendo el criterio de entrar en la línea verde, ¿vale? Después de que se formara una, por así decirlo, una V. Si se fijan, aquí en la última, espero se alcance a ver bien mi ratón, tenemos la V formada y entramos después de eso, porque aparentemente después de eso es cuando comienza a bajar. Si entráramos en la línea roja, que sería lo más exacto, el problema es que no tenemos pares que estén ahí. Pueden tardar muchos meses en que llegue a esa línea y ahora sí comenzaría a bajar. Como tenemos que tener operaciones en el mercado, tenemos que pasar meses sin ninguna operación, ¿no? Bueno. Claro, Pablo, una pregunta porque ya me la hicieron también, bueno, para que la responda. Esto se está mirando en temporalidades diarias prácticamente, pero si bajáramos la temporalidad, o sea, no se podría mirar con operaciones con una temporalidad inferior. Hay un problema, pero cuando uno baja de temporalidades diarias, aquí hay muchos factores. En el caso de los precios de cierre de los brokers, los precios de cierre de incluso cuando uno contrata un API de otro servidor, tiende a haber demasiadas variaciones. Entonces, siempre que realmente quieres hacer un trading, tienes que hacerlo en temporalidades diarias. ¿Por qué? Porque es más estable y habría muchos bandazos. O sea, saldría de mucho lugar de las líneas rojas, pero muchísimo en temporalidades más bajas. ¿Y qué es lo que pasaría? Para empezar, parecería que esto es de locos, ¿no? Y se tendría menos estabilidad de la que uno busca a fin de cuentas. Pero claro, es algo que posiblemente más adelante lo revisaremos más a fondo, pero primero estamos trabajando así en los diarios. Tal vez después lo revisemos más a fondo cómo pasar a temporalidades más reducidas, cuidando todos los posibles criterios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta línea tiene que regresar al azul y cuando regresa al azul vamos a cerrar en ganancias. ¿Qué pasa si sigue subiendo? Pues bueno, la línea puede ir aumentando un poco el flotante. Ese es el problema. Pero no tenemos una estadística de realmente cuándo entrar. Así que, ¿qué es lo que se empezó a hacer esta semana para tener un criterio más sólido en base a datos de cómo entrar? Ya sabemos que esto va a regresar de sí o sí, ¿vale? Pero nos falta digamos, el momento, el pistolazo, por así decirlo, para entrar. Ok, entonces pasamos a acá. Estuvimos haciendo toda una estadística en la cual ya todos los pares que se entren, vamos a tener un estudio de cuántos pips se pueden ir en contra, cuántos pips serían lo ideal para entrar. ¿A qué voy con esto? Ejemplo, aquí tenemos un periodo de fecha, del 21 de febrero del 2017 al 23 de enero del 2019, ¿vale? Esa es una fecha nada más para muestra. Obviamente toda la estadística que tengamos se va a hacer desde el año 2010 para que la estadística sea más pura. Aquí tenemos, por así decirlo, entre la fusión, el NZD-CHF con el euro dólar. Tenemos estas líneas sobre el cero. Todo lo que esté bajo el cero es flotante. ¿Qué es lo que pasa? Nos comemos nosotros todo el flotante, porque abrimos en determinado momento sabiendo que se puede ir para arriba. Estos números que son muestra diaria de DD. Cuando el par llega a la línea verde, nosotros podemos entrar en uno de estos números. Estos números que vienen siendo, digamos, la diferencia entre estos dos números, entre estos dos pares, que de sí o sí van a tender a juntarse al llegar a cero. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros abrimos cuando este número está en 63, significa que cuando llegue a cero cerraríamos la operación ganando lo equivalente a 63 pips entre las dos operaciones. Ok, sí, perfecto, pero pudimos haber entrado aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Si entramos aquí en 63, después tenemos 129, 171, 161, tenemos un drawdown mayor. O sea que la operación subirá, va a salir ganador, lo sabemos, pero va a entrar en drawdown. Ese es el problema. ¿Qué es lo que hicimos con toda estadística? Aquí nada más son 2 años, ¿vale? Como comenté, pero se va a hacer con 10 años. Ya tenemos aquí una entrada ideal. Y aquí la entrada ideal desde el 21 de febrero a la fecha del 23 de este año, dice que la entrada ideal siempre es el número 255. Perdón, Pablo, ¿en qué se basa esa entrada ideal? Digamos, para no envolverme en rollos y decirlo de la manera más simple, digamos que todo esto se plasmó en los números, se plasmó en simple estadística con todas las posibles entradas y fluctuaciones del precio. Nada más así para no meterme. O sea, viene a ser una media, ¿no? Por así decirlo, la entrada ideal. Sería digamos como una media, ¿no? Entonces la entrada ideal, ¿qué es lo que pasa? Después de que el precio llegue a la línea verde, esperaríamos la entrada ideal. En este ejemplo tenemos 255. ¿Qué es lo que voy? Esperaríamos el número 250, mayor a 255. En vez de estar esperando la confirmación de la V invertida que mirábamos hasta ahora, ¿no? Sí.
Ahora nos basaríamos en datos, y los datos sabemos que son los que mandan, ¿no? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, aquí entraríamos 259. Todo lo que sea menor al 259 es que la operación va a estar en flotante positivo. ¿Qué es lo que pasa No si va a estar en flotante, va a estar... o bueno, o sea, la operación se dejaría abierta hasta que... ¿Hasta cuándo dejarías abierta esa operación? Hasta que llegue a la línea azul otra vez, ¿no? hasta que esto llegue al cero o al negativo? Haría aproximadamente que llegue a la línea cero, pero tomaríamos la operación con una ventaja mucho más grande. Ok, todo lo que pase de 259 arriba de esto va a ser flotante. Sin embargo, ahora tendríamos un máximo drawdown de que se nos podría ir la operación en este periodo de tiempo. En este ejemplo de un año y tantos, 2 años, tenemos que el máximo drawdown serían 684 de diferencia registrados. Entonces, pues le hacemos la resta, ¿no? Tendríamos que aproximadamente podríamos enfrentar un drawdown de 429 pips negativos si entráramos en la entrada ideal, ¿vale? Estamos hablando que esto es en la combinación de los dos pares. En este ejemplo, el NZSHF con el euro dólar. Sin embargo, nosotros podemos también definir que la entrada ideal tal vez no sería el promedio, podríamos entrar después, eso se define. Pero podríamos ajustarlo de tal manera de entrar en una base más sólida, en un número más exacto y ahorrarnos gran cantidad pues, de flotante, ¿no? Está claro que contra mayor sea el número, más beneficio después se obtendrían. Más beneficio y menor cantidad de flotante puedes enfrentar. Y no se puede esperar, o sea, al mayor drawdown con el que os habéis enfrentado, pues decir, pues vamos un poquito menos. Por ejemplo, ahí es 684 que habéis sacado ya la estadística, pues decir, pues vamos a esperar 600 por decir algo. Y si no sale, pues no entramos. Digo, por tener más seguridad y saber de que se van a ganar muchísimos pips cuando eso baje, ¿no? Puede ser, pero que si llega a 280, por ejemplo, y de ahí baja, ese es un problema, que nos perderíamos esa cantidad de dinero ganado. Claro, claro, yo lo digo ahora mismo mirando esta tabla que veo que llega a los 600, ¿no? En este caso, quién sabe en 10 años cuánto puede llegar, que es lo que vamos a hacerlo. Vale. Aquí tenemos en este caso el NZSHF euro dólar en estos 2 años nada más. En teoría, la entrada se hizo el 31 de diciembre del 2018. Bueno, la cachamos teniendo 251 de flotante. Y de ahí pues el flotante se nos ha ido, ¿no? Ese es el problema el cual tenemos ahorita. Esto no requiere un backtesting, nada más requiere llenar la base de datos, porque el backtesting pues, automáticamente ya lo tenemos hecho. Entonces lo único que requiere es tener la base de datos, tener el máximo drawdown que se puede soportar en la operación. Actuaríamos en base a datos. La siguiente semana podemos presentarlo si quieres aquí. En base a esto, cómo se encuentran los pares que tenemos abiertos por el momento, cuánto se pueden llegar a ir. Y bueno, ahora todas las entradas van a ser en base a esto. Bien, Pablo, entonces ahora te hago una pregunta que son las típicas que se estará todo el mundo preguntando, ¿no? Y bien, ahora mismo con el flotante que hay en las cuentas, por ejemplo en Dynamic, no es alto, pero se podría aplicar, se podría meter alguna operación en base a esto, ¿no? Si se viera para que vaya haciendo cierre, que ha estado bastante floja en el mes de enero, creo que no ha tenido prácticamente cierre, se podría meter alguna operación más, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que pueden ser estas operaciones más. Vale. De hecho, hay varios candidatos. Entonces habría que hacer en tiempo real. Perdón, dime. No, simplemente te voy a preguntar por cada cuenta para que cada partícipe que esté en una cuenta u otra pues sepa cómo se va a actuar en una o en otra, ¿no? Porque será lo que se está preguntando todo el mundo, más que saber los filtros que vamos a implementar o tal, ¿no? Bien, en las cuentas PAN antiguas, perdón, que se subió el nivel de apalancamiento 4 veces más de lo que lleva Dynamic. Además, esa subida fue justamente cuando estaba en el flotante en su menor cuota, ¿no? Pues como he dicho antes, se ha juntado una cosa con otra y el flotante ha llegado prácticamente, estamos rondando el 20%, el 19%, el 20% por ahí. ¿Cómo se va a actuar? Es decir, con las operaciones que hay ahora abiertas, me han preguntado de qué límites tenemos, qué tenemos pensado, si vamos a cerrar algunas, si vamos, en fin, ilumínanos. Mira, primero tenemos que sacar los datos, ¿vale? La estadística de todos los pares abiertos para saber
si realmente están en su límite y en su posible regresión. Si están en su posible regresión, no vamos a mover. Y si vemos que el flotante puede aumentar un poquito más, no le vamos a mover, vamos a dejarlas. En Perfecto. cuanto de... ¿Sí? Dime. No, 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 perfecto, sí, que sí. Porque queremos ver en tiempo real cuánto se puede mover más, negativo, o si ya a partir de ahí se va a ir a positivo. Primero eso, vamos a basarnos en los datos, siempre, siempre, siempre. Vale. Ok, ¿sí? Ahora en la cuenta MAN, te pregunto también, en la cuenta MAN la situación es distinta. La cuenta MAN, recordar a los usuarios de que no se podía implementar este sistema y hubo que subirle el apalancamiento para que las cuentas que tienen 1.000 euros pues se le pudieran replicar las operaciones. Entonces allí lo que se ha puesto fueron dos pares. Hay gente que me dice, guau, si tengo 8 o 9 operaciones abiertas, sí, pero son dos pares. Realmente es el dólar CHF con el euro NZD y el NZD CHF con el euro dólar y después el NZD CAD que ya traía antes, ¿no? Entonces ahí hay una, además están doblemente, está una larga y una corta, es decir, una que iba haciendo cierres con más beneficio, que lo hemos visto antes en el inicio, y otra que hacía cierres con menor beneficio. Decir que en su conjunto, cuando empezaron esos dos pares, en la MAN, en el total de la MAN, se hizo cierre de aproximadamente unos 10.000 euros, creo que fueron, y se usaron para ir cerrando del NZDK. Claro que estoy hablando de la MAN en el conjunto, que es lo que nosotros vemos, ¿no? En cada cuenta es ya cosa particular. Bien, en esa cuenta el flotante se ha subido más, creo que ha cerrado el viernes con un 24% por ahí. Me han estado también preguntando, Pablo, cómo se va a actuar ahí. ¿Hay algún tope, hay algún límite, hasta dónde se va a dejar? Eh, Bueno, igual te comento. Primero vamos a ver la estadística, ¿vale? Y en base a eso vamos a reaccionar. Sin embargo, en la MAM se tiene planeado de dejar las operaciones cortas, pausarlas por el momento y dejar las operaciones que sean un poco más largas para poder salir de esa cuenta y poder pues organizarnos un poquito mejor, ¿no? Porque el problema de la MAM es que debido a que hay saldos pequeños y saldos muy grandes, tienen que meter apalancamientos más grandes para que se le pueda abrir a la gente que tiene pues un capital menor. Entonces, primero es ver la estadística de los pares que tenemos abiertos y vamos a comenzar con los de la MAM. Y en base a eso se va a actuar. En caso de que quisiera seguir subiendo, y tenemos un margen todavía que pueda llegar a subir muy grande, se van a eliminar las operaciones cortas y se dejarían solamente las largas. perfecto. Bien, y ahora te hago la pregunta del millón, la que siempre me hacen, la que todo el mundo quiere escuchar de tu boca, y es, ¿piensas de verdad de que en unos meses podemos estar otra vez en ganancias, ya que el mes de enero realmente ha sido un mes bastante, o sea, es que prácticamente las operaciones que se han ido cerrando en positivo se han ido usando para cerrar otras operaciones, bueno, que veníamos aún del sistema de integraciones, pero ¿de verdad piensa que en unos meses podemos volver a la senda positiva de la que gracias a esa senda tenemos todo el dinero y los clientes dentro de Quanyen, de todas las cuentas, de los buenos números que teníamos? ¿Crees de verdad que vamos a llegar otra vez a tener buenos resultados, por lo menos a ir remontando poco a poco? Mm, por supuesto. Iba a decir que por supuesto, claro que sí. Aquí nada más hay que esperar, ser pacientes y dejar que pues, los datos hagan su trabajo, ¿no? Por eso yo estoy más que seguro que esto se va a componer. O sea, es una mala racha, sin embargo, por la cual estuvieron pasando muchos fondos de inversión. De hecho, tenemos contacto cercano con un fondo de ciento y tantos millones y también la está pasando muy mal. Digamos que fue de una manera un poco global, pero pues nosotros no dejamos de trabajar en esto. Sabemos que es una racha y gracias a la racha negativa, pues pudimos ir adaptándonos a determinada manera en la cual todo esto que tenemos, el sistema, la dinámica, etcétera, etcétera, nos tiene más preparado para si algún día se presentara un fenómeno de dimensiones extremas, poder trabajarlo o surfear en él con muchísima más facilidad
que si se hiciera con otro tipo de sistemas. Eso es a mí lo que más me convence y lo que más me tranquiliza. Claro, Pablo, yo un poco esto también, yo lo que hago es transmitirte, ¿no? Lo que a mí me transmiten, y entonces por eso prácticamente, hemos pasado de un sistema que teníamos de integraciones, que íbamos con operaciones a más largo plazo, hemos ido cambiando hasta que nos hemos quedado con un sistema de pares, ¿no? Entonces, claro, hay un poco de desconcierto, hay un poco dentro de algunos clientes siguen bastante tranquilos, siguen confiados, que por cierto es una gran mayoría, pero hay otros que yo lo entiendo perfectamente, de que sientan nerviosismo, ¿no? Preocupación y bueno, y se planteen, se pregunten si esto realmente va a tener una luz al final del túnel, ¿no? Yo siempre transmito lo mismo, seguimos trabajando siempre y eso es, la clave del éxito es el no parar de trabajar, seguimos dando la cara siempre, ahí estamos, nos guste o no, pero siempre estamos y seguimos trabajando como veis aquí. Ahora nos hemos dado cuenta de lo del flotante, tal, queremos entrar de una forma mejor, no mirando el gráfico y decir, ha hecho ya la V, vamos a hacerlo con números, que en eso se basa el cuantitativo. Pues yo creo que aquí está la base, ¿no, Pablo? En el trabajo y en aplicar los números y pedir a la gente paciencia, que ya hemos pedido bastantes veces paciencia, pero bueno, yo creo que si todos siguen a bordo es porque saben de que, o sea, la mayoría, algunos me dicen, no, yo cuando recupere mi dinero me salgo. Bueno, si crees de verdad que vamos a recuperar tu dinero, porque tienes confianza en que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, si podemos hacerlo, cuando recuperes tu dinero, eres muy libre de salir, está claro, pero también te digo que si lo hemos recuperado, a partir de ahí también podemos crecer, ¿no? Eso, pero bueno, ya cada uno tiene que ver si este tipo de inversión está hecha para él o prefiere dedicar su dinero a inversiones más con menos vaivenes del mercado, ¿no? Como estamos teniendo. Mira, Que con respecto a eso quiero decir decir unas palabras, pero parece que estoy en una oratoria. Eh, En el transcurso que uno lleva tradeando y la gente que ha conocido, porque pues, en el transcurso me ha tocado conocer a muchos gestores, ¿no? Y hay gente que conozco, pues, de muy alto nivel, que manejan cientos de millones. Y me he dado cuenta que todo lo que es referente a esto, cuando se toma con seriedad, cuando es una inversión, todo siempre es a largo plazo. Y todos los sistemas siempre se deben de dejar madurar. Porque pasan por periodos malos, por periodos buenos. Y muchas veces o mucha gente que llega piensa que se va a hacer rico de la noche a la mañana. Y es un gran error pensando que te vas a hacer rico con esto, con estas inversiones en poco tiempo. Esto lleva mucho, esto lleva un gran trabajo todo detrás. Y para poder ver realmente resultados necesitas tiempo, ¿no? Porque la clave, pues a fin de cuentas, del éxito, de hacer dinero es el largo plazo. A corto plazo, pues déjaselo a los casineros o si quieren andar poniendo los put y los sell aleatoriamente en el mercado. Entonces, esto lleva su tiempo. Así funciona, así es. Y también me he puesto, bueno, entre pláticas y todo con mucha gente, uno se da cuenta que para hacer sólidas las rentabilidades y a largo plazo duraderas y preparadas casi para cualquier fenómeno, las rentabilidades tienen que ser un poco más bajas de lo que uno estaba acostumbrado a dar en un principio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tratamos de encontrar un punto intermedio entre algo un poco más alto y entre algo un poco más bajo como fondo, pero pues a fin de cuentas, a la larga, la única manera es trabajar así, como fondo de inversión. Así que bueno, lo que iba a comentar. pues nada, Pablo, pues yo creo que ya hemos dicho bastante en este vídeo, que no quiero tampoco que se alargue más. Y bueno, me ha gustado mucho este tira y afloja que hemos hecho entre los dos, porque yo creo que la semana que viene te voy a invitar también aquí a tu casa, ¿no? Para que hables un poco seguramente esta semana me llegarán más consultas, más opiniones, más, y bueno, la semana que viene.
Yo creo que es una buena manera de que la gente vaya conociéndote un poco también, ya que eres una de las partes más calladas del equipo, ¿no? Para que te vayan conociendo un poco y que vayas un poco, o sea, yo te voy a ir trasladando las preguntas de la gente para que tú vayas contestándolas, que yo creo que nadie mejor puede contestar las preguntas que quien está detrás de los análisis y de todo el testeo, ¿no? Bueno, que estás tú y está Víctor Álvarez. Pero Víctor es un poco más tímido a la hora de salir en pantalla, eso lo sabemos ya siempre, pero no pasa nada. Responde a todo el mundo por privado, cualquiera le puede preguntar a Víctor lo que quiera, también por WhatsApp, ya sabéis, nos tenéis a vuestra disposición. Y sin más, pues despedirnos y nada, pediros un poco más de paciencia otra vez y esperemos que esta semana sea una semana más provechosa que estas dos últimas que hemos tenido. Sin más, Pablo, un saludo y hasta el próximo vídeo.